Manifestaciones culturales del Tahuantinsuyo. Perú fue la cuna de la civilización incaica durante los siglos XV y XVI. Las manifestaciones culturales se destacan principalmente por la creación de objetos en cerámica, litoscultura, metalurgia y textilería. Además, expresiones artísticas como la pintura, la arquitectura y una gran diversidad de fiestas tradicionales incaicas en las cuales se mezclan diversos tipos de músicas y danzas. Manifestaciones culturales. Tenemos la organización, que es un grupo de personas y medios organizados con un fin determinado. Cultura es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracteriza a una población. Organización cultural son actividades que se desarrollan una labor colectiva, voluntaria, sociodiaria y de activación social a través de la cultura y el arte en el territorio que habita. Arquitectura. Era destacada por su monumentalidad, solidez y gran sencillez. En la sierra se distingue por el empleo de la piedra y en la costa por el uso del adobe. En cuanto a los diseños, eran de formas trapezoidales y rectangulares. La cerámica. Se caracteriza por su sobriedad, equilibrio y mesura. También emplearon los diseños geométricos y su policromía. Los colores que usaban mayormente eran diferentes tonos como el marrón, además del uso del color rojo, el color negro, el azul, amarillo, entre otros. Religión. Eran politeístas, es decir, que se caracterizaban por la creencia de varias divinidades. La cultura inca se dividía en religiones popular y religión oficial. Su ámbito religioso se acomodaba a la gran actividad agraria que realizaban en aquel entonces. Su máximo dios de los incas era el dios Inti, el dios del sol. El dios Quilla, pues encontramos al dios de la luna. La cosmovisión, lugares sagrados, son aquellos lugares en los cuales se dedicaban a adorar a sus dioses, como el dios Sol, como por ejemplo las huacas y pacarinas. Según los incas, el universo se dividía en tres, que es Hanan Pacha, el mundo de arriba, Kai Pacha, el mundo de aquí, Uku Pacha, el mundo de adentro. En el arte textil, el tejido poseía un gran valor utilitario, económico, social y religioso. Elaborado dos tipos de tejidos. La abasca, que era un tejido casero hecho con una lana de llama, alpaca, utilizando en los rituales. El cumbi era un tejido suave y fino, cuyo uso era privilegio del inca, hecho con lana de vicuña de gran color y ornamentado con plumas muyu, que es el molusco de las costas del Pacífico, con oro o plata. Las prendas habituales eran los urcos adorados con tacapus. La música. Encontramos diversos tipos de música, como la música amorosa, la música de guerra, la música fúnebre, la música agrícola, etc. Para la sociedad, el inca, la música era sumamente importante. Existían varios tipos de música. La música inca acompañaba a los habitantes del Tahuantinsuyo con melodías tristes o alegres. Cada región poseía sus propios encantos y bailes. La mayoría tenía fines religiosos o ceremoniales. La música era pentatónica o pentafónica, es decir, se valió de notas como re, fa, sol, la y do. Los instrumentos más usados eran los aerófonos, como las flautas, las quenas, pincuyos, etc. Los membranófonos, que es la tinya, huáncar, etc. Y los idiófonos, donde encontramos las hachas, las sonajas, bastones con sonajas, entre otros. Las danzas.
El Hayi eran verdaderos cantos de triunfo del trabajo. El Arawi, distinta, era la música lírica, amorosa, sus versos eran melodías, sus cantos los arawís del amor suplicante. Los Guaña. La Guaña era la danza cantada de tipo colectivo. En la educación, tenía la educación popular. El pueblo tenía una educación eminentemente práctica y destinada a su quehacer en cumplimiento de lo planificado por el gobierno inca, es decir, las labores agrarias, construcciones de todo tipo, actividades en la minería, en la ganadería, en la guerra, etc. Por esta razón, el mejor maestro del niño, del adolescente y joven del pueblo fue su propio padre. Tenemos los centros educativos, que es el Yachayhuasi y el Aclayhuasi. En el Yachayhuasi es el centro de enseñanza de nombres varones a cargo de los amautas. El Aclayhuasi es el centro de enseñanza netamente para las mujeres, para enseñarles en los quehaceres del hogar, como cocinar, tejer, lavar, entre otros. ¿A cargo de quién? De las mamaconas. Metalurgia y orfebrería se caracterizan por el empleo del oro, de la plata, el cobre y el bronce. Fabrican objetos como figuras, como las joyas de uso personal, especialmente las grandes joyas que usaba nuestro Inca. Las técnicas de metalurgia que emplearon fueron el martillado, el laminado, así como también el reputado en alto y bajo relieve. Existían tipos de minas, las minas de Ayllus y las minas estatales.